de regreso con más información. Muchas gracias por continuar con nosotros. Transmitimos en vivo en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Vamos a la información. En este caso, esta información es parte de lo que le comentaba al inicio de nuestro servicio informativo. Esta charla que tenemos cada martes con el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner. En esta ocasión, a través de el teléfono, vía telefónica, estamos platicando con el doctor Lutz. Tocayo, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa y sobre todo poder establecer esta comunicación con el auditorio. Muchas gracias, doctor, a ti, y siempre tener esta disponibilidad porque sabemos que están, tremendamente ocupados en todas estas estrategias, reuniones, trabajo, proyectos que se llevan a cabo en torno al coronavirus, y no es para menos. Doctor, recapitulando los datos que nos compartiste hoy en la mañana, en la rueda de prensa de las 10 horas, acostumbrada de lunes a domingo, 158 nuevos casos en las últimas 24 horas, que nos dan un total de 4,669, además de 8 defunciones, que hacen un total de 294 decesos. Esos son los datos actuales, doctor. Así es, como lo hemos platicado, Miguel, en diversas ocasiones, pues estamos en una fase de mucha actividad de la epidemia y esto se refleja en los datos que damos a conocer. Por eso, pues reiteramos el llamado a la población para guardar y atender las medidas preventivas. Estamos quizás entrando a la parte más alta de la epidemia. Hemos visto pues cómo ha afectado a nivel mundial, cómo ha afectado a diferentes estados que incluso iniciaron sus curvas epidémicas antes que nosotros, y bueno, estamos en esta etapa, logramos retrasar el inicio de la curva epidémica y bueno, es una realidad que tenemos que enfrentar todos como sociedad. Doctor, me llama la atención este dato que nos proporcionas cuando dices estamos en la curva o en el punto más alto, podríamos estar en el punto más alto. Esto lo hemos escuchado ya en diferentes ocasiones y no muy seguido. Desde hace tiempo se está hablando de que tal semana o la siguiente o las siguientes 2 semanas podrían ser los puntos clave para precisamente establecer los contagios y las muertes en mayor número, pero todavía no llegamos a eso. Sí, Miguel, qué bueno que lo comentas, es una parte importante y también para la expectativa que tiene la población. Tenemos que ser muy prudentes siempre, es una enfermedad nueva, teníamos como referencia en el año 2003 un virus parecido que se llama SARS también. Este virus afectó a Asia, principalmente China, e incluso hubo casos en Canadá, no mal recuerdo, incluso en Estados Unidos, pero no hay una comparación con lo que está sucediendo actualmente con este virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, de tal manera que el único referente que podríamos tener cercano son las epidemias estacionales y anuales que tenemos de influenza, así como la última pandemia de influenza que fue en 2009. Pero sin duda este virus nos ha enseñado muchas cosas. La enfermedad tarda más tiempo evolucionando, el periodo de incubación es mucho más largo y eso nos ha obligado a tener también distanciamiento social mucho más prolongado que en comparación con influenza. Entonces, la verdad es que estamos aprendiendo del virus, desde luego que nos apoyamos como gobierno, como instancia que toma decisiones en los académicos, en los investigadores, y para esto hemos usado diferentes herramientas que están incluso de manera libre a nivel internacional por los organismos mundiales de salud pública y también por el CONACYT, con el cual hemos estado recibiendo de la mano de la Secretaría de Salud Federal diferentes proyecciones, pero es una realidad que pues no es tan preciso como uno quisiera. Y estamos en una fase de muy alta transmisión. Ojalá que sean pocas semanas ya las que quedan en esta etapa, que esperamos tener una meseta como ha sucedido en algunos otros lugares, es decir, algunas semanas de alta transmisión y después tener un descenso. Eso es lo que esperaríamos, pero bueno, tenemos que ser muy prudentes y con todo respeto a la naturaleza, pues también reconocer que este virus nos ha representado un reto gigantesco a todo el mundo, a México y desde luego aquí a San Luis Potosí.
Doctor, ¿qué ha pasado con los pacientes que han logrado recuperarse del COVID-19? Mucho hablamos, por supuesto, de los nuevos casos y de los fallecimientos y de los casos graves, de la posibilidad de atenderse, de la disponibilidad de camas y espacios intensivos. Pero este porcentaje, que supongo que es alto, ¿cómo hace su vida? ¿Ya hace su vida de manera normal? ¿Tendrá que revisarse nuevamente más adelante? ¿Cómo van? Bueno, primero decirte, Miguel, que la gran mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve o moderada, sí, que no implica el tener consecuencias o secuelas. No se ha registrado en esta mayoría de pacientes. Si nosotros hablamos de que tenemos, si lo cerramos a 4.500, pues el 20% podrían tener una enfermedad más complicada, el 80% tendrían una enfermedad, incluso para nosotros es prácticamente el 85%, una enfermedad leve a moderada que no dejaría secuelas y que retoman su vida, y lo hemos estado viendo con muchas personas que hemos tenido pues la oportunidad de ver su evolución, se recuperan al 100% y retoman su vida normal. Todavía no sabemos si las defensas que va generando el organismo son permanentes o son temporales. Esto, la investigación en las próximas meses, semanas o meses, nos dirá si esta protección, estas defensas que se van generando naturalmente por el contacto con el virus, podrían proteger a la persona o sería un virus que podría afectar cada año de manera estacional, como es la influenza, y que en su momento pues se podría ocupar una vacuna para ciertos grupos de la población. Y también hay que reconocer que hay un porcentaje menor, que se calcula entre el 5 y el 7% del total de los enfermos que están teniendo enfermedad grave, con complicaciones, que tienen, incluso muchos de ellos tienen enfermedades preexistentes, y la combinación de esto puede llevarlos a tener una enfermedad muy grave que después de semanas, de días o semanas hospitalizados, pues tenga alguna secuela. En este sentido, una de la más frecuente sería una disminución de la capacidad pulmonar. ¿Esto qué significa? Que las personas que durante semanas están luchando con una neumonía, con un proceso infeccioso, pueden tener una disminución de la capacidad pulmonar para intercambiar gases, para intercambiar a la hora de respirar, y a veces algunas personas incluso requieren oxígeno de manera permanente como una cuestión indispensable, como parte de su tratamiento. Entonces, sí es la menor cantidad de las personas y existe ese riesgo de tener una disminución de la capacidad pulmonar. No es la mayoría, pero sí es algo que puede suceder y que ha sucedido en México y desde luego aquí en San Luis Potosí. Doctor, ¿hay un promedio de tiempo de hospitalización o cada caso es diferente? Bueno, sí, cada caso es diferente, tiene que ver con las cuestiones individuales, la interacción con el virus es totalmente individual, y por eso vemos también presentaciones clínicas, es decir, cuadros clínicos muy variados, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero sí tenemos las estadísticas para poder decir, normalmente una hospitalización que no está complicada, digamos no un promedio, pero sí un rango que puede ir de 5 a 7 días. Cuando la persona tiene algunas complicaciones puede estar de 10 a 12 días, y algunas personas también, los más graves, los que están intubados, incluso pueden estar más de 20 días. Hemos tenido pacientes incluso más de un mes hospitalizados por coronavirus, sobre todo en personas que están asociadas con diabetes, hipertensión, que están descontroladas, y durante la hospitalización pues van generando diversos tipos de complicaciones. Hay un punto muy importante, y por eso quería preguntarte más o menos el tiempo que pueden llevarse. Bueno, nos has dicho tal vez en algunos casos se ha dado hasta que un mes están hospitalizados, pero después regresan a casa. La mayoría de la gente no tiene síntomas graves y pueden estar en casa el periodo que ustedes recomiendan y después empezar de a poco a hacer su vida normal. Hoy, la Beneficencia Española, o la BENE, como se le conoce, emite un comunicado donde comentan que ya no tienen capacidad, ya no tienen cupo para atender a pacientes con COVID-19. Y sobre esto hay una reacción impresionante, doctor. La rumorología en redes sociales o te revive o te mata. Y en esta ocasión creo que el mensaje que se emitió a través de redes sociales, no por el hospital,
refiero a algunas personas también por redes o a través de grupos de WhatsApp y este tipo de mecanismos, donde se decía que en San Luis ya no había cupo absolutamente para nada y que había colapsado el sistema de salud y que teníamos ya que migrar, si es que había necesidad de atendernos, hacia otro estado. Ese tipo de información, doctor, ¿cómo les afecta? Bueno, en primer lugar, sé que estás enterado de este aviso de la Beneficencia Española, pero no quiere decir que no haya lugar en los demás hospitales. Hablábamos la semana pasada de un 60% de disponibilidad, por ejemplo, en camas o en áreas especiales. Así es, Miguel. Creo que es un punto muy importante y qué bueno que lo tocas para poderlo pues aclarar y conversar con la población. Efectivamente, la BENE, como bien dices, como se le conoce coloquialmente, pues emite este comunicado. Ellos tienen una capacidad instalada de 7 camas. Recordemos que cada hospital determinó cuántas de sus camas, de sus espacios, podían tener exclusivos para coronavirus. Esto forma parte del plan estatal de reconversión del sistema de salud. Cada hospital tiene áreas exclusivas, personal con el equipo de protección, que se maneja con protocolos para proteger al paciente, al personal y desde luego a los visitantes y al resto de los otros pacientes que no van por coronavirus. Así es que todo esto se determinó bajo estos protocolos. En el caso de la BENE no tengo el dato exacto, me parece que son 7 camas las que tienen para este tipo de atención. Y bueno, ellos señalaron que el día de hoy justo tenían este cupo lleno y bueno, es totalmente importante que ellos comuniquen a la población que es usuaria de esta situación, pero pues decirte, Miguel, lo que hemos estado reportando todos los días. Estamos ya, hay que reconocer que estamos en una fase donde se ha incrementado en los últimos 10 días la demanda de hospitalización. Esto lo anunciamos y todos los días lo damos a conocer. De hecho, para el día de hoy teníamos 296 personas hospitalizadas por la mañana. Y con relación a la ocupación, pues es alrededor del 39% de camas de hospitalización y alrededor del 40% de camas de terapia intensiva. ¿Esto qué significa? Que en diferentes hospitales sí hay espacio, desde luego hay espacio en Soledad, hay espacio en los hospitales generales que están, de los servicios de salud que están alrededor del estado, y bueno, pero sí es un hecho que ha habido un incremento, pero esto no significa que estemos en una situación de colapso. Puede haber momentos puntuales en que una persona solicite una atención médica en un lugar en particular, como ha sucedido en alguna ocasión, y bueno, tiene que esperar 2 o 3 horas porque hay un trabajo, a veces está el ingreso de otros pacientes que llegaron antes, pero esto no significa que no se le vaya a atender o que no haya una disponibilidad de camas. Esto ha sucedió el fin de semana anterior y bueno, se tomó conocimiento del caso, pero era una cuestión de que había que esperar por el espacio, más no que no hubiera el espacio. Pero sí estamos también, acabamos de estar en una reunión con el señor gobernador del estado, la secretaria de salud y las instituciones públicas del sector salud, y también hoy en la mañana estuvimos en una reunión analizando este mismo tema con los hospitales privados que forman parte de este plan. Y la situación pues amerita el inicio ya de la apertura de más espacios, como lo dimos a conocer en su momento. El plan de reconversión estatal lleva 2 etapas, una etapa de ampliación, es decir, que van a agregar más camas exclusivas para COVID, y en una segunda etapa, que podría darse también en los próximos días, se hará la apertura del nuevo hospital central, con el cual se va también a incrementar la capacidad de manejo de pacientes de coronavirus. Qué bueno que nos compartes esta información y estos datos, doctor, porque esto en verdad sí desinforma a la población. Aquí hay que puntualizar y quiero ser enfático, no ha colapsado el sistema de salud definitivamente del Estado. Hay disponibilidad de camas en lo general y en espacios para la atención intensiva, para la terapia intensiva. Estamos hablando de aproximadamente un 60% de disponibilidad. No es que haya colapsado tampoco el sistema que manejan, particularmente en la Beneficencia Española, sino que llegó a su tope con 7 camas, 8 o 10 o 6, las que hayan determinado, para un número
seguramente mucho más grande que hemos estado revisando, que se ha presentado en San Luis de contagios, pues por supuesto que pronto lo van a ocupar. Y así ha pasado en otros hospitales, pero también hay hospitales particulares que ni siquiera tienen un caso todavía que atender en sus instalaciones y están preparados para ello, pero existe en algunos hospitales particulares y en los hospitales del sector salud todavía este cupo. Quería puntualizar solamente esto, porque la rumorología, la verdad, puede afectar en mucho la estrategia, doctor. Sí, claro que sí, Miguel, es un punto importante. Yo agradezco que se haya tocado este tema. El proceso de atención hospitalaria también es dinámico, lleva sus tiempos. Como ya decíamos, una persona que no tiene complicaciones puede estar de 5, incluso hasta 7 días. Pero sí es importante que la población sepa, están disponible el teléfono de la línea COVID, que es el 800-123-8888, para poder obtener más información. En la página web tenemos el directorio de todos los hospitales COVID y también las unidades que están atendiendo esta enfermedad, es el www.slpcoronavirus.mx y bueno, podrán obtener ahí la información específica de cuáles son los hospitales y dónde se podrían atender. Y bueno, también lamentablemente en redes sociales se publicaron imágenes falsas también haciendo referencia a esto que señalas, y pues hemos tratado de lo más pronto posible intervenir para que también la gente esté informada y poder, como le llamamos, pues desmentir esta información o esta situación que ha sido falsa o interpretada erróneamente. Y bueno, lo que sí yo quiero aprovechar, Miguel, es recordarle a la gente que están las medidas preventivas, no hay vacuna, no hay tratamiento, evitemos sufrimiento innecesario, evitemos hospitalizaciones innecesarias, si nos cuidamos, cuando salimos a la calle nos cuidamos, llevamos las medidas preventivas, porque es la única forma en que podemos protegernos a nosotros y desde luego proteger a nuestra familia, que no llevemos el virus si es que estamos saliendo de casa a trabajar, a hacer algún asunto importante, ir al banco, ir por alimentos, ir al supermercado, al mercado. Y esta es la única forma que podemos protegernos, Miguel. Muy bien, doctor. Gracias por la aclaración. Y con estos datos, doctor, ¿qué tantas probabilidades existen de regresar a un semáforo rojo, como también se ha comentado durante estos días? Pues es algo que está en el ambiente. Desde luego hemos estado en un semáforo naranja ya por 3 semanas, sí. Muy cerca del rojo, esto lo hemos dicho con los números, los datos duros. En esta ocasión, toda esta semana continuaremos en naranja. La evaluación se dará a conocer oficialmente el día viernes por la noche y el señor gobernador del estado pues estará participando en una reunión el próximo jueves donde la Secretaría de Salud Federal dará el informe preliminar y quizás a partir de ahí y hasta el viernes de manera oficial sabremos cuál será el semáforo por las siguientes 2 semanas, pero es una realidad que estamos en muy cerca del rojo o del naranja, pues muy cerca con estos datos duros. Lo más importante, sin importar que sea rojo o naranja en este momento, es que seamos muy cuidadosos, que respetemos las medidas preventivas, porque es la única forma en que podemos evitar el más contagios y desde luego evitar eventualmente una hospitalización. Doctor, te agradezco mucho tus palabras y el habernos tomado esta llamada para informar a la población sobre el seguimiento y el comportamiento del coronavirus en el estado. Al contrario, muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, es un placer para nosotros poder participar en el programa. Un abrazo, doctor, un abrazo, tocayo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. El doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, vía telefónica en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. No haga caso a los rumores. Elimine por favor esa mala práctica, infórmese a través de medios formales, no por la comadre, no por el compadre o el amigo que se le ocurre decir, porque no tiene otra cosa que hacer, que estamos colapsados, que el sistema ha llegado a su tope y que prácticamente todos vamos a morir por el coronavirus en San Luis Potosí. Infórmese a través de Noticieros Canal 7. Vamos a una pausa, regreso.